Daniel, ¿biodecodificación es lo que haces? En realidad el nombre original es descodificación biológica de los síntomas y o dolencias, o descodificación biológica de las enfermedades, o también lleva el nombre de biodescodificación. Es decir, los nombres son variables, pero dicen lo mismo prácticamente. Hablan de una metodología que se está realizando ya hace bastante tiempo en Latinoamérica, desde el año 2005. Por lo menos fuimos los emprendedores aquí en Argentina en un principio para difundir todo lo que está relacionado con la descodificación biológica de las enfermedades. Para las personas que no están muy en el tema, digamos, ¿cómo le podremos explicar este tipo de técnicas? Bueno, esto es una técnica que reúne varias disciplinas científicas y lo enseñamos en los seminarios. Esta es una técnica que se aplica en una sesión, por ejemplo. Una persona me viene a ver a la consulta ya con un diagnóstico médico, es decir, de una enfermedad que puede ser cualquier enfermedad. Lo que hacemos es ir a buscar el programa, la formación que está a nivel inconsciente, es ese momento en que se codificó el lenguaje inconsciente de la persona. Todos tenemos un lenguaje inconsciente que en el momento de un pico de estrés codificamos ese lenguaje en una zona específica de nuestro cerebro. Vale decir, por ejemplo, una mujer que hace un estrés porque está muy preocupada por su hijo, ella cree que es una mala madre. Emocionalmente, eso el cerebro ya lo conoce desde hace millones de años. Si ella cree que es una mala madre, el cerebro tiene una respuesta biológica si supera, obviamente, el límite psicológico de tolerancia de la conciencia, ese estrés, con ese lenguaje, con esa metáfora, con esa creencia de esa realidad. Si es ingobernable ya el estrés y ya tiene a mal traer a esa madre, a esa mujer, y está no pudiendo superar ese conflicto, es decir, está rumiando su conflicto una y otra vez porque siente que no puede dar una solución psicológica a lo que está viviendo con su hijo, sea porque su hijo tuvo un accidente, o sea porque a lo mejor su hijo no puede pasar de banco, no puede pasar de año. Sí, una madre puede vivir un estrés irracional porque su hijo no puede pasar de año. Y puede ser muy importante para ella que su hijo pase de año. Para otras madres no, porque no tienen el programa, no tienen la formación, no tienen eso codificado que ya lo tenemos desde antes, ¿no? Que es esa formación inconsciente de nuestros padres, de nuestros ancestros, que determinan prácticamente el comportamiento emocional de cada uno. ¿Cómo buscas esa información? Bueno, eso se busca a través del síntoma, porque el síntoma, la enfermedad en sí misma, es el mapa de ruta, el GPS, que nos lleva directamente hacia la madre del borrego, digo yo. Nos lleva directamente hacia el meollo de la cuestión. Nos lleva a un instante en que la persona hizo un estrés por primera vez en su vida. El síntoma es ese mapa de ruta. Por ejemplo, un cáncer de mama nos está diciendo que hay más, en el caso que sea un cáncer glandular de mama, que hay más células de lo normal en esa mama, en la mama izquierda, por ejemplo. Científicamente, esas células de más, que es el cáncer, están optimizando una función biológica, como por ejemplo generar una leche mucho más nutritiva que la leche normal. Es decir, cuando encontramos el sentido biológico a los tumores en el cuerpo, nos sorprendemos, nos iluminamos porque decimos, ¿cómo puede ser? Entonces, si eso produce una leche mucho más nutritiva de lo normal, la misma proliferación celular que es el cáncer, entonces, ¿por qué el cáncer es malo? Es que tenemos un desconocimiento de las leyes biológicas divinas, podríamos decir, de la madre naturaleza, que es lo que siempre quiso explicar Hammer, el doctor Hammer, que fue quien descubrió estas 5 leyes biológicas. Sale un tumor en la mama, está dando una solución biológica de supervivencia basado en que la persona no puede resolver su conflicto psicológicamente. Entonces, claro, cáncer de mama, que significa hay que alimentar mejor a mi hijo. Eso es lo que dice el cerebro. Deja, yo te lo alimento, dice. Como ella cree que es una mala madre, para el cerebro, cuando llega esa información, soy una mala madre, que es en silencio, se vive en soledad, en aislamiento, no es verbalizado y no tiene solución para la persona. Esas son las características que tiene que reunir para que sea un cáncer, por ejemplo. Entonces, soy una mala madre y rumea su conflicto, hasta que el cerebro dice, pará, esto ya está superando el límite psicológico. Este estrés lo tengo que bajar al cuerpo y lo voy a adaptar al único órgano que se encarga de alimentar a los hijos, que es la mama. Y sale un tumor en la mama izquierda. ¿Por qué en la mama izquierda? Bueno, porque toda la parte izquierda lateralizada representan los hijos. Eso lo enseñamos en los seminarios.
Toda la parte izquierda siempre son los hijos si la persona es diestra, claro, ¿no? Eso tiene mucho que ver la lateralidad. Bien, una vez que encontramos, ¿cómo hacemos esa decodificación o esa curación, digamos? Bueno, la persona cuando relaciona algo que no tenía relacionada con el síntoma, sucede que aparece una emoción involuntaria que aparece así, de golpe, y la persona puede hacer una abreacción emocional. Puede llorar, o puede reírse mucho, o puede bostezar mucho, o puede tener algún síntoma de reacción. Eso significa que ha descodificado, eso significa que se ha impactado con la información que le fue útil. Es datos precisos que necesita nuestro cerebro para descodificar. Ahí nos damos cuenta que la persona ha descodificado, porque cuando se va de la sesión se va como si lo hubiesen tirado molido a palo. Esa es la fase de reparación. Cuando la persona se va de la sesión le decimos, mira, vas a tener mucha fatiga, mucho cansancio, hasta inclusive dolores, que para la biología es una fase de curación. Obviamente mal interpretada muchas veces por las instituciones, hablamos de aquellas que manipulan, las que hacen los negocios, ¿no? Entonces la persona se va tranquila, contenta, y el síntoma, el cáncer de mama, se retira. Es decir, el cerebro comprende que ya no es necesario seguir manteniendo esa proliferación celular, de momento que la persona ha tomado conciencia y ha relacionado el programa con el desencadenante. Siempre es una emoción oculta, que tiene un programa, esa emoción, y tiene un desencadenante. ¿Viste la frase que dice, el que se quema con leche, hoy ve la vaca y llora? Es decir, que hoy vemos la vaca y lloramos, pero no sabemos por qué. Es porque nos hemos quemado con leche atrás. Y como no podemos relacionar dónde nos quemamos con leche, cuando relacionamos esa cosa fundamental, que es la piedra filosofal de la decodificación, acá me quemé con leche. Y acá es donde estoy viviendo, viendo la vaca. Entonces, ¡pum!, el síntoma aparece finalmente para dar una solución. Y si no tuviéramos las enfermedades, se nos apagaría la mitad del cerebro seguramente. O sea, haciendo consciente el origen de ese conflicto, lo resolvemos. Claro, se resuelve internamente en el momento que se toma conciencia. No es una solución psicológica que uno tiene que decir, ahora tengo que... No. Es decir, la solución aparece en el momento que la persona se impacta y dice, por esto tengo un cáncer de mama. Porque ahí la persona le encuentra finalmente sentido a la enfermedad. Mientras no le encontremos sentido a la enfermedad, somos presa del predador. Porque el famoso conflicto de diagnóstico, que es cuando nos impacta, cuando nos dicen, señor, señora, lamentablemente le voy a informar que usted tiene un cáncer de mama. La persona se impacta porque ahí sí rinde honor y homenaje al programa de la familia, a las creencias. Y la persona cree que se va a morir. El cáncer nunca ha matado a nadie. Eso también lo enseñamos en los seminarios, lo digo en las conferencias, en las descodificaciones en vivo que estamos haciendo en los teatros en este momento, y que viene mucha gente, gracias a Dios, y estamos muy contentos por eso. O sea, debo ser el único loco que estoy haciendo esto de descodificar en vivo así las enfermedades de las personas, ¿no? Y espero que haya mucha gente que pueda hacer esto también, así se brinda una herramienta importante. Cuando decís el cáncer no ha matado a nadie, seguramente mucha gente del otro lado va a decir, no, sí, conozco tal caso. Sí. ¿Cómo podrías explicar? Yo sé que tenés una explicación. ¿Desde dónde lo conoce? Porque es muy fácil decir, yo tengo un amigo y lo he visto morir de cáncer. Sí, pero lo has visto morir no de cáncer. Lo has visto morir de muchos factores que comienzan. Una persona, cuando le dicen que tiene una enfermedad, depende de la historia familiar que tenga y de la creencia, va a ser un estrés determinado. Entonces el conflicto de diagnóstico es el 80 y el 90% de la agravación del cuadro energético de la persona. Es decir, que la llamada metástasis, aquella que conocemos, es una vieja teoría del año 76 de Virchow, que todavía no fue contestada y no fue corroborada. Es decir, no existirían células cancerígenas que viajen por vía linfática o vía arterial y contaminen cualquier órgano. Sencillamente, cuando la persona se impacta y le dicen que tiene un cáncer, empieza inmediatamente probablemente a hacer otros cánceres. ¿Por qué? Porque el estrés es ingobernable de saber que te han dicho que tenés un cáncer. ¿Qué es lo que le pasa generalmente a todo el mundo cuando se entera que le dicen que tiene un cáncer? Entonces ahí empieza el verdadero estrés. La persona no duerme, no come, está una semana que esté sin dormir naturalmente, empieza a adelgazar. Y ahí es que la persona adelgaza no por el cáncer, sino porque está en una fase de estrés activa, está en la fase activa del conflicto. Hay dos fases, la fase activa del conflicto y con la solución al conflicto la fase de reparación. No puede haber nunca una inflamación, un dolor, un estado de descompostura si no se ha solucionado
el conflicto, si no se ha relajado por lo menos de la tormenta, que es lo que le pasa a muchas personas cuando se impactan y le dicen que tienen una enfermedad y después se relajan y ya saben que, bueno, que van de alguna manera solucionando ese conflicto y bueno, empieza. ¿Cómo explicamos un poco desde esta óptica, desde este punto de vista, los niños que tienen, por ejemplo, un cáncer? Bueno, ahí vemos que los niños responden a programas también inconscientes, generalmente de la madre durante el embarazo. Una madre durante el embarazo puede hacer un estrés y también puede guardarse cosas. Es decir, una mujer puede preocuparse, por ejemplo, demasiado porque su hijo no nazca bien. Eso puede generar un estrés en la madre. O esa madre puede estar viviendo un conflicto muy particular durante el embarazo, pues, suponiendo se separa de su pareja. Y el niño carga con el programa de la madre. Para que ese niño pueda nacer, la biología ya tiene dispuesto en los programas biológicos de supervivencia lo siguiente: si este niño corre peligro porque esa madre cree que se va a separar del padre, entonces el niño correría peligro porque no tendría un padre. Lo que hace el cerebro es muy simple. Cuando está por nacer ese niño, dispensa psicológicamente a la madre de ese conflicto, de ese estrés que no puede resolver porque ella tiene miedo de separarse de su pareja. Y ese estrés inconsciente y ese conflicto psicológico pasa a ser parte del conflicto psicológico del niño. Y el niño carga con un programa que no le pertenece. Y suponiendo que esa pareja siga adelante, a los 4 años de edad de ese niño, esa pareja está en crisis y se separa. Y el niño carga con un programa que no es de él y es de la madre, es el miedo irracional de la madre. Y el niño empieza a sufrir mucho por la separación de su padre. Y se agarra una enfermedad, entre comillas, porque precisamente ese niño no sabe que en su inconsciente está el conflicto psicológico no resuelto de la madre, el que aún hoy está sin resolver, porque es evidente que en esa crisis de matrimonio el que sufre es el niño. Otros niños no sufren, el hermanito no sufre, sufre él porque él fue el que estaba en la panza de ella cuando ella estaba muy preocupada por esa situación y que nunca pudo resolver y nunca pudo descargar. ¿Y en esos casos cómo hacemos? ¿Decodificamos al niño o a la madre? Se puede hablar con el bebé, con el niño de 4, 5, 6 o 7 años o el bebé mismo. Su inconsciente sabe de qué se está hablando. Recibe datos, el cerebro recibe información. O si se tiene a mano a su madre, se puede hablar con la madre. Y de esa manera, cuando la madre comprende y la madre dice: ah, ahora ya sé, claro, yo estuve durante los 9 meses preocupada con una cosa que me guardé y que nunca dije, y es ese gran miedo que tenía de separarme de mi marido. Una gran amenaza en el territorio, en este caso puede ser. Razón por la cual el niño nace con problemas de bronquios. La amenaza en el territorio es un conflicto biológico. Es decir, esa mujer se siente amenazada porque puede venir otra mujer y quitarle el marido. Es como si va un gorila y le quitas las crías. Sí, el gorila hace esto, casualidad se golpea acá. Entonces, los bronquios. Si el niño tiene problemas de bronquios, inflamaciones de bronquios, puede tener broncoespasmo, neumonía, a los 4 años, el niño a los 4 años puede desencadenar una bronconeumonía, nadie sabe por qué. Y es precisamente porque el cerebro empieza a adaptar, a bajar el estrés, y él va a resolver el conflicto de la madre. Para que pueda seguir viviendo y sobreviviendo él, tiene que adaptar el conflicto de la madre. Esto es un poco a veces muy difícil de entender, pero es que todos somos uno. Para el inconsciente todos somos uno. Todos tenemos que resolver un conflicto. A veces cuando tenemos 40, 50, 60 años, por ahí se despierta una enfermedad y es que finalmente nuestro inconsciente nos da la oportunidad de cortar ese cable con todo el transgeneracional. Y por eso que muchas veces en nuestro cuerpo resolvemos conflictos que no están resueltos de otros, ¿no? ¿Absolutamente todas las enfermedades se pueden resolver con decodificación? Es que para nuestro inconsciente no hay límites, la mente es limitada. La mente se autolimita y dice en su creencia también: pero el Parkinson o la esclerosis múltiple se cura. Digo, sí, para el cerebro no hay ninguna diferencia. Es decir, no hay ninguna diferencia entre una verruga y un cáncer de hígado. Es decir, el mecanismo de desprogramación, cuando el cerebro da una orden precisa y desactiva una verruga, es la misma orden que da cuando empieza a generar, por ejemplo, la famosa mielina en el que tiene esclerosis múltiple. Y entonces es lo mismo, son órdenes cerebrales, no importa qué tipo de enfermedad. Lo que pasa es que nosotros tenemos creencias sobre ciertas enfermedades. No hay diferencia para nuestro cerebro porque nuestro cerebro trabaja en unidad.
nuestra mente no, nuestra mente es dual, es la que duda precisamente, dual. Nuestro cerebro no, nuestro cerebro cualquier enfermedad puede descodificar si realmente la persona toma conciencia y también obviamente tiene que tomar conciencia sobre el conflicto de diagnóstico, que es el que mayor consumidor de energía que tiene el ser humano, es ese conflicto. ¿En qué tiempo se logra la resolución de alguna enfermedad? No, la persona puede venir con una enfermedad, con una bronquitis crónica, por ejemplo, de años, de 30 años, y de pronto viene a la sesión y toma conciencia, recibe datos que jamás había recibido en su vida, y en ese momento empieza el cerebro que dice, ya tuviste suficiente, fueron 30 años de reparaciones. Automáticamente la persona puede salir de la consulta, puede llamar por teléfono y decir, no tengo más, se me fue esa bronquitis. La persona comprendió que el estrés lo estaba haciendo en la misma oficina de hace 30 años y el mismo miedo con el jefe, miedo que lo eche. Y comprendió que ese miedo es un miedo irracional, que viene de un programa, viene de un quemarse con leche precisamente. Y es por eso que cada vez que ve la cara del jefe, revive el mismo estrés. Y cuando hay un acontecimiento en particular, ulcera sus bronquios. Cuando se va de vacaciones, se desconecta. Es lo que pasa siempre muchas veces. Mucha gente se va de vacaciones y se enferman. Claro, cuando mejor está, se enferma la persona. Ahí está la gran pregunta, ¿por qué la persona se enferma cuando mejor está? Cuando uno mejor está, que es cuando uno ha resuelto evidentemente un conflicto, sin saber que ha resuelto un conflicto, nos enfermamos. El cerebro aprovecha y dice, vamos a reparar los tejidos. Ahora vamos a reparar esos tejidos que se ulceraron en el momento del estrés. Uno puede ulcerar tejidos durante años y una fecha determinada resolvemos el conflicto o nos desconectamos y el cerebro aprovecha para reparar. Y ahí aparece la enfermedad. Y entonces ahí no sabemos por qué nos enfermamos. Es que ya aparece la fase de reparación, la fase de curación, mal interpretada por supuesto, muchas veces por la medicina tradicional. En nuestros seminarios tenemos médicos, psicólogos, psiquiatras, cualquier persona puede hacer el seminario. Vamos a comenzar los seminarios por supuesto en Argentina, ya año 2015 están programados los seminarios. Así que bueno, están todos invitados para hacer la formación profesional y por supuesto en la atención para las consultas también. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por habernos atendido y darnos este espacio para Conexión Cero. Para toda la gente que quiera saber de nuestras actividades puede entrar a YouTube, ahí tienen los videos, lo busca como Daniel Gambarte, están las descodificaciones en vivo que hacemos en los teatros, y si no, entrar a nuestra página que es www.iadb.com.ar. Muchísimas gracias. Gracias.